Como dijo Alejandra, la verdad, muchísimas gracias a APA por permitirnos esta responsabilidad, este momentito para compartir. Yo soy pediatra clínica, soy cordobesa, pero hace más de 30 años que vivo acá en La Rioja. Toda mi vida trabajé en la parte pública, trabajo como médica de escuelas especiales, trabajé con síndrome de Down, con pacientes con cuadros neurológicos, parálisis cerebral, siempre me gustaron los pacientes crónicos de alto riesgo. Y a partir del año 2012, que se inaugura nuestro hospital, el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja, comencé tácitamente a todos estos pacientes crónicos, los comencé a ver yo, pacientes autoinmunes, neurológicos, neuromusculares, etc. Y a partir, sí, más o menos entre el 2010 y 2012, la verdad es que me interesa muchísimo el trabajo con las enfermedades de depósito lisosomal. En la provincia de La Rioja eso antes era impensado, digamos, de hacer diagnósticos, mucho menos tratamiento en nuestro hospital, porque siempre La Rioja ha sido como es una ciudad pequeña, que se consideraba mal llamado un apéndice de Córdoba, entonces la mayoría de los diagnósticos y de los estudios se realizaban allí. Bueno, ahora afortunadamente se puede hacer el diagnóstico y se están haciendo tratamientos, y en este contexto de pandemia nos pasó algo todavía más movilizador, porque tuvimos que hacer todo un trabajo de logística y capacitaciones virtuales para poder infundir o continuar en tratamiento a los pacientes del interior. Así que bueno, yo voy a compartir un Power que preparamos. Ustedes díganme si se ve bien. Perfecto. Bueno, las veces que me quieran interrumpir, Vero o quien esté moderando, me paran, o alguno participante, por favor, porque la cuestión es que esto sea activo. La idea es esto, de hablar de enfermedades Fabry en pediatría, una pequeña guía, si le queremos llamar, para familias. Les muestro nuestro hospital, porque la verdad es que es muy lindo, es nuevo, tiene un equipo bastante importante de diferentes especialidades, se hace la parte de neonatología, pediatría, y está toda la parte de obstetricia. Y bueno, allí pasamos gran parte de nuestra vida, más de 30 años que hacemos este trabajo. Antes de empezar a hablar específicamente de Fabry, quería mencionar o hacer una gran definición. La enfermedad de Fabry es una de las consideradas enfermedades poco frecuentes. ¿Qué significa eso? Significa una enfermedad que aparece un caso cada 2.000 habitantes, o a veces un caso cada 20.000, o cada 40.000, o cada 100.000. Entonces también se les había llamado raras a estas enfermedades, pero en realidad no es rara ni la enfermedad, ni mucho menos la persona, sino lo que es rara es la incidencia, la frecuencia. El último día de cada año, sea el último día de febrero, perdón, de cada año, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Estas enfermedades tienen como características que son crónicas, la mayoría son genéticas, son progresivas, nos van a dar mucha sintomatología y signos que va a generar alteración en la calidad de vida del paciente. Muchos todavía no tienen un tratamiento definitivo. El diagnóstico es lo que más demora. A veces pasan meses y hasta años en donde los papás me dicen, anduve por acá, por allá, viajé, me vio tal médico, tal neurólogo, me fui a Córdoba, me fui a Buenos Aires. Y ese deambular implica todo un costo, no solo económico, sino emocional. Tenemos ausentismo escolar por parte de esos niños, ausentismo laboral, es toda la estructura familiar que se moviliza, ¿no? Por eso nos preocupa que se den a conocer estas enfermedades. La patología que estamos hablando hoy específicamente, la lisosomal, la enfermedad de Fabry, entonces es del gran grupo de las enfermedades poco frecuentes. Tenemos que saber, tienen que saber como pacientes o como familiares, supongo que ya están al tanto, de que hay un Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes que debería trabajar en paralelo con el RENAC, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas. Hay una Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes que se llama FADEPOF, y afortunadamente hay muchas asociaciones de padres, asociaciones de pacientes, ONG, que son los que permiten y luchan a diario, pero yo realmente los admiro para que esto se visibilice, para que se conozca, para que aprendamos entre todos, ¿no? Es la única manera, digamos, de poder ponernos en evidencia. Miriam, y te agrego algo. Ahora sí. También hace 2 años se sumó a la APA
que ALAPA también es una gran organización a donde también alberga más de 100 organizaciones de pacientes, a donde muchas de nosotros somos organizaciones de enfermedades frecuentes y también luchamos por los derechos de los pacientes. Exactamente. Bueno, ya que mencionaste los derechos, para quienes no lo saben, probablemente ustedes lo sepan ya, hay una ley que protege a los pacientes, o debería proteger si se pusiera bien en reglamentación, que es la ley 26.689, que habla justamente de que el Estado, las obras sociales, educación, etcétera, debe darle, ser equitativo para todos, deben tener acceso a todo. Sin embargo, a pesar de que esa ley se sancionó en el año 2011, o sea, hace 10 años, y se reglamentó en el 2015, sinceramente yo a diario compruebo de que no se está cumpliendo como debería. No sé si ustedes, alguien está en desacuerdo, lo puede decir, es una opinión personal, ¿no? Esta foto, esta diapo, digamos, la hice con la intención de que veamos que absolutamente cada uno de nosotros somos diferentes. Eso es lo que nos da la esencia, ¿no?, del ser humano. No tenemos por qué ser iguales a otro, ni dentro de la misma familia. Y a eso me refiero también con la enfermedad. La enfermedad de Fabry no se va a presentar por igual en todos los pacientes, va a depender de muchas causas, principalmente de la mutación genética, de qué tipo de enfermedad de Fabry sea, si es un Fabry clásico, que ya vamos a ver de qué se trata, o un Layton-Sett, pero además en la misma familia la presentación puede llegar a ser diferente. Y nosotros desde el ámbito de salud, la lucha, por lo menos personal, es que todos, tenga anteojos, tenga rulos, sea rubio, sea petizo o alto, tenga el mismo derecho al acceso a la salud y a la inclusión educativa. Yendo específicamente a qué es la enfermedad de Fabry, vamos a ver que eso se llama una esfingolipidosis, es decir, es un trastorno metabólico. Dentro de ese gran grupo de los poco frecuentes están los que se llaman errores del metabolismo. Y dentro de los errores del metabolismo están los por acumulación de moléculas complejas. ¿En dónde se acumula esa molécula compleja? En el lisosoma, que es lo que nosotros los médicos decíamos el basurero celular. Entonces, la definición es que es una esfingolipidosis lisosomal ligada al cromosoma X, ya vamos a ver de qué se trata esto, y que está causada por mutaciones en el gen de una enzima que se llama alfa-galactosidasa A. La idea es traducir esto en idioma un poco más accesible. Todos los seres humanos tenemos en nuestro organismo, se cumplen diferentes vías y ciclos metabólicos, de proteínas, de grasas, de azúcares. Para que se puedan cumplir todos esos cuadros, esos ciclos metabólicos, esas vías metabólicas, se necesitan unas proteínas que se llaman enzimas. Esas enzimas lo que hacen, yo siempre lo ejemplifico, digamos, como que van a ser una especie de puente entre un sustrato, que le vamos a poner la letra A, el puente, que sería la enzima, le vamos a poner simbólicamente la letra B, para llegar a un producto final que le vamos a poner la letra C. ¿Qué es lo que ocurre? Genéticamente, el gen que codifica a una enzima, a diferentes enzimas de acuerdo a la enfermedad, en este caso a la alfa-galactosidasa A, está alterado, está mutado, está enfermo. Entonces, esta enzima directamente o no está, o está en muy bajo nivel, muy bajo valor. Entonces, ¿qué pasa? La función que tenía de transformar un sustrato en un producto final no se cumple, se acumula ese sustrato, que pasa a ser tóxico, y se acumula en diferentes órganos y sistemas, que ya vamos a ir viendo que en el caso del Fabry específicamente, se acumula en la capa interna del endotelio vascular, así se llama, la capa más interna de los vasos sanguíneos, en todos, en piel, en corazón, en riñones, en sistema nervioso, también en córnea, en oído, etc. La clasificación, digamos, en dos grandes grupos de Fabry, tenemos el fenotipo clásico. Cuando yo hablo de fenotipo, son los rasgos físicos que el médico o el paciente o la persona se puede objetivar. Cuando hablamos de genotipo, es el estudio de cada gen, de cada cromosoma. Entonces, la variante del Fabry clásica, que suele iniciarse en la edad pediátrica y que la afectación es multisistémica, es decir, que afecta muchos órganos y sistemas. Y el fenotipo tardío, que tiene una sigla en inglés que se llama Layton-Sett, que generalmente empieza más tarde
en la adolescencia o en la edad adulta, y que la afectación en general es cardíaca o renal. Después ya vamos a volver a esto a medida que vayamos hablando. Entonces, vamos a ir haciendo como mini repasos. Si me quieren interrumpir, si no se entiende, por favor me dicen, ¿no? ¿Qué es una condición hereditaria? Es crónica y es progresiva. O sea que ya partimos de la definición de una enfermedad con baja frecuencia y una enfermedad crónica y progresiva. Volvemos a repetir que hay una falla genética en la codificación de una enzima. ¿Qué es la enzima? Habíamos dicho que es una proteína que ayuda a eliminar algunas sustancias tóxicas. Y en la enfermedad de Fabry y otras enfermedades lisosomales, esta enzima está muy baja o está ausente directamente, entonces no puede eliminar esa sustancia y se acumula en corazón, en riñones, en sistema nervioso o en diferentes órganos que ya vamos a ir viendo. ¿Hasta ahí se entiende? Bien, Miriam. ¿Sí? Bueno. Habíamos mencionado que hay una herencia autosómica recesiva ligada al X. Eso estábamos hablando de, cuando definimos la enfermedad de Fabry, dijimos una enfermedad, un error innato del metabolismo por acumulación de moléculas complejas, una enfermedad poco frecuente, y en cuanto a la herencia, se llama la herencia recesiva ligada al X. Este cuadro lo que intenta explicar, digamos, si tenemos que va a variar la incidencia en los descendientes, en los hijos, de acuerdo a si es el varón el afectado o la mamá, la mujer, la que tiene la enfermedad de Fabry. El varón siempre posee, digamos, en su ADN un cromosoma X y un cromosoma Y. Como esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, la X que recibe para él ser enfermo, está enferma, está mutada. Cuando esa pareja decide tener hijos, o tiene hijos, el varón va a portar la X, que es enferma siempre, y la mamá la otra X, porque las mujeres somos XX y los varones XY. Entonces, esta X que aporta el papá más la X de la mamá, nos va a dar que todas las mujeres, hijas mujeres de un varón con Fabry, van a tener la enfermedad de Fabry, porque van a poseer esa X mutada. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, si esta pareja tiene un hijo varón, van a tener, seguramente no va a tener, mejor dicho, nunca la enfermedad de Fabry, porque recibió de su papá la Y, que es sana. Vuelvo a repetir, varón, padre con enfermedad de Fabry, transmite y todas sus hijas mujeres tendrán enfermedad de Fabry. Los varones del papá Fabry van a ser sanos. En el caso de que la mamá sea la enferma con enfermedad de Fabry, que yo tengo varias mamás y a su vez los pacientes, sus hijos son mis pacientes, las mujeres tenemos siempre dos cromosomas X. Esta persona va a tener un X sano, digamos, y una X mutada. Entonces va a haber una posibilidad, un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tenga una hija que porte esta X enferma y tenga la enfermedad de Fabry, un 25% de posibilidades de que su hija reciba la X sana de la mamá y la X del papá y sea sana, y un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tener un hijo con enfermedad de Fabry porque recibió la X mutada más la Y del papá, y un 25% de posibilidades de tener un hijo sano, que recibió los genes sanos de ambos padres. Las manifestaciones clínicas, así para hacerlo más gráfico, de la enfermedad de Fabry, nosotros, digamos, mi profesión se limita hasta acá, mi especialidad, que es en los niños, en donde siempre va a haber dolor. Ya vamos a ver cómo es ese dolor, que va a afectar en general el abdomen y las extremidades. A medida que va creciendo el niño pueden aparecer lesiones en piel que se conocen como angioqueratomas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, le hago una consulta, le habla Analía Godoy. Sí, Analía. Sí, con el tema de lo que estaba hablando del tema de, bueno, de los cromosomas, ¿no es cierto?, de los hijos. Bueno, yo soy mamá de 2 varones.
El nene de Bien, 11 años es el que está diagnosticado con Fabry positivo. El bien. bebé de 2 añitos y medio me dijeron que no. ¿Hay alguna posibilidad de que el bebé, que tiene 2 años y medio en este momento, a Sí, futuro pueda dar positivo en enfermedad de no, Fabry, o ya ese no, diagnóstico es así no. porque me quedé Eh, ahora colgada con esa duda? no, él ¿ya le hicieron dosaje enzimático? Sí, 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 a los dos, sí. ¿Y tiene actividad enzimática normal, el más chiquito? Sí, 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 sí. Bueno, él estaba en el 25%. Acá, ¿te acuerdas que te había presentado que tenía un 25% de un hijo varón que tenga Fabry y un 25% de un hijo varón sano? Está en ese porcentaje. Este sería tu hijo mayor y este tu hijo menor. Claro. ¿Me explico? Ah, sí, 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 sí. No me había entrado esa duda porque como la tecnología, o sea, el cuerpo humano es tan complejo y va mutando totalmente, me quedé ahora con esa duda y... No, a ver, no sé si logré sacarte la duda. En el caso, Sí, sí, sí. en el cuadro esta serías vos. En cada embarazo tenés la posibilidad de un 25% de tener una hija mujer sana y un hijo varón sano, porque va a recibir la X sana tuya, no la mutada, y la Y del papá. ¿Se entiende? Sí, Bueno, seguimos entonces. Estas son otras manifestaciones que pueden aparecer como la opacidad corneal, la córnea espiralada que se llama. Y yo quiero detenerme acá porque en realidad el problema por el que surge, o el interés mío en que surgió de esta charla, es que todas estas patologías, y a ustedes les habrá pasado como pacientes, no son conocidas ni por el común de las personas, ni por los que se supone que deberíamos conocerlos, que somos el personal de salud. Nosotros, yo creo que eso es un mea culpa, ¿no? Que es una falla de formación de pregrado que tenemos nosotros. En la facultad, realmente el que sabía algo de Fabry o de mucopolisacaridosis o de Pompe o de Gaucher era para sacarse un 10, porque hay un capítulo, una hoja en un libro a lo mejor. Así que yo creo que esto sería fundamental que se siga difundiendo, que sea como un efecto dominó, que nosotros podamos conversar con otros pacientes, que le planteemos a nuestros médicos, porque ¿qué pasa? Ya vamos a ver los síntomas cuando empecemos a hablar más específicamente. Hay síntomas que son comunes a otras patologías y uno de entrada no piensa en estas, por la baja frecuencia que tiene. Yo lo que hago hincapié es que todos los pacientes o familias pongan a disposición los diagnósticos a cada médico que lo permita, porque es una forma también de poder capacitarlo, porque si se ven 800 entidades en una carrera de medicina, es imposible que el médico pueda saber todas las patologías poco frecuentes. Sí. Es imposible. Cuando yo mencioné que me salté por no robar tiempo, digamos, a la charla, por no extenderla demasiado, hay aproximadamente 8.000 enfermedades poco frecuentes. Entonces vos decís, pero ¿cuándo vamos a ver uno? Si es uno cada 100.000, uno cada 40.000, uno cada 20.000 o uno cada 2.000. Nosotros acá en La Rioja tenemos muchísimos pacientes con enfermedades poco frecuentes, no solo Fabry, muchas, Duchenne, Sandhoff, glucogenosis, Charcot-Marie-Tooth. Bueno, tenemos muchísimos y son nuestros, son reales, son del interior, son de la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que decías vos, Dani. Es imposible saber todo, pero uno nunca va a buscar lo que no conoce y no va a encontrar lo que no busca. Entonces, yo creo que estas capacitaciones, yo te aseguro, y la mamá de Mía sabe que es verdad, que creo que es la única mamá de La Rioja que está conectada, yo me canso de pedirle a mis residentes, porque es un hospital nuevo, con gente joven, que roten por el servicio de poco frecuentes, porque después, cuando se encuentran frente a un paciente, no es lo mismo un paciente crónico, en donde hay que contemplar. Así que, bueno, la verdad que no es fácil, pero es tarea de cada día. Miriam, lo que te quería contar, Sí, nosotros desde lo que sí queremos trabajar sí, fuertemente con la Universidad de Buenos Aires, así como con otras, para que en algunos de los años de las carreras universitarias para médicos tengan alguna vez, que sea un año a donde trabaje sobre enfermedades poco frecuentes. Nunca van a perfecto. saber todo, porque es imposible. Como vos No, decís, hay millones. Pero por mira, lo menos que abran un abanico a sus cabezas para el día de mañana, cuando vean pacientes exacto. con tales patologías, tales sintomatologías o características, entren a indagar
¿qué puede llegar a tratar? Que si no pasa esto, de que hay familias que están años buscando... Deambulando y muchos sin diagnóstico todavía. O diagnóstico o mal diagnosticados, donde ya lo introducen en un tratamiento que nada que ver, que agrava totalmente la situación de segura o de ese paciente adulto. Así que creemos que la educación en medicina... Se corta mucho tu audio, Ale. No sé si soy yo o se corta. No, es el tema de Ale que está con mala señal. Ale, por ahí te conviene apagar la cámara y quedar solamente con el sonido, pues tenés mala señal, Ale, pero solamente sin la cámara. No tengo problema. ¿El audio se escucha bien? El de usted sí, doctora. Sí, sí, el suyo Miriam va perfecto. Bueno, para no demorarlos a los papás, que me imagino que están todos cansaditos y ocupados, vamos a ir directamente a los síntomas. Yo, como era una charla para padres, intenté que fuera lo menos aburrida posible, pero bueno, hay cosas que hay que mencionar. Y a mí me gustaría que los pacientes adultos que hay nos cuenten si es que realmente ellos recuerdan que en su infancia han tenido esto que yo voy a mencionar. El dolor. El dolor para nosotros, los pediatras, el dolor en un niño es un dolor para nosotros y para toda la familia, porque convengamos que en pediatría el niño que sufre, sufre toda una familia por detrás. Y es un dolor intenso, es un dolor, una sensación de quemazón, de ardor en las manos, una sensación de hormigueo, todo eso se llama acroparestesia. Todo eso, ¿por qué se produce? Por el depósito de esa sustancia que no puede degradarse por acción de la enzima. Esa sustancia tiene un nombre bioquímico muy largo, que lo vamos a reducir a GB3. Esa sustancia es la que se deposita en la capa interna de los vasos sanguíneos, de los nervios, del aparato, de los intestinos, del corazón, del sistema nervioso, de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a dar un ardor continuo y sensación de hormigueo en las palmas de las manos y en la planta de los pies. A nosotros, ¿cómo lo podemos preguntar a los papás o cómo nos suelen referir los papás? Doctora, no lo puedo calzar, anda todo el día descalzo, llega de cualquier lado y se saca y empieza a buscar el piso frío, o mete las manos en el agua helada y yo no entiendo por qué, o de bien que está se larga a llorar, o cuando hace un cuadro viral, como todos los chicos, un cuadro febril, se retuerce de dolor, lo despierta el dolor abdominal, el dolor de panza, ahí a la vuelta del ombligo. Entonces, ese dolor quemante intenso, nosotros le llamamos crisis de Fabry. Y muchas veces es lo que el resto, o muchos médicos no saben especificar. Algunas veces se han llegado a diagnosticar abdomen agudo, o apendicitis, o peritonitis, etc., porque es tan intenso el dolor que realmente es urgente el diagnóstico. Otra cosa que suelen tener los pacientes son hiposudoración, hipohidrosis, o anhidrosis que se llama, es decir, no transpiran mucho. Y la sudoración es lo que nos permite, en cierto modo, regular la temperatura. Entonces, el paciente con enfermedad de Fabry va a tener problemas para regular la temperatura, tanto el frío excesivo como el calor excesivo. Yo les cuento, no sé si saben, acá en La Rioja tenemos veranos de 42, 44 grados como si nada. Entonces, realmente vivir en La Rioja con enfermedad de Fabry, vivir con enfermedad de Fabry no es simple, y vivir en un lugar muy frío o muy caliente es un poquito más difícil todavía. La intolerancia a esos cambios bruscos de temperatura es bastante marcada. Cuando son un poquito más grandes, se acuerdan que yo les había mencionado que pueden tener algunas lesiones, porque todo ese GB3, esa sustancia que no se degradó porque no hay enzima, volvemos a repetirlo, así se nos fija, se deposita en el endotelio vascular y puede manifestarse también en piel, como estas lesiones, como pequeñas hemorragias, como puntitos, pero hay que buscarlas, o cuando uno las encuentra hay que saber cuál puede ser la causa. Ven la palma de la mano, hay en los labios, en genitales, es donde suelen aparecer los angioqueratomas aproximadamente a los 10 años, 10, 12 años de edad. Malestar digestivo, bueno, en muchas personas, sobre todo los adultos, y después me van a decir si a alguno le ha pasado, ¿no? Si quiere compartir, hay problemas estomacales, ¿no es cierto?, que pueden ser de leves a severos.
esa sensación de distensión, de estar siempre hinchada, de parecer que ha comido muchísimo, de a lo mejor comió poquito y se siente como que está por explotar. Eso puede generar eructos, puede generar una sensación de acidez, diarreas, náuseas, o por el contrario, en el caso de los chicos, puede dar constipación. Ahora, volviendo al dolor de abdomen en el niño, uno cuando llega un chiquito con dolor de panza, realmente nadie va a pensar desde un principio que puede ser un Fabry. Pero una vez que descartamos las causas más comunes, como son los parásitos, como es la enfermedad celíaca, acá en La Rioja hay mucha parasitosis, mucho giardia. Una vez que uno trata eso, que descartas una infección urinaria, que descartas algún tema emocional, etc., bueno, habrá que ver, puede ser un Fabry. Y normalmente los diagnósticos nos van llegando, van surgiendo cuando nosotros conocemos, vuelvo a repetir, que esto puede pasar. Y si queremos ampliar la historia clínica, los pediatras ampliamos la historia clínica para atrás. Es decir, va el niño a la consulta, pero siempre les preguntamos síntomas de la madre, síntomas del padre, algún abuelo joven. Les cuento una anécdota. Me llevan un nene a la consulta de menos de 1 año de edad, para el control clínico. Y en la historia surge que su abuela de 46 años está en diálisis y tuvo un accidente cerebrovascular. La verdad es que la atención se me movió del niño a la abuela. Pudimos lograr, digamos, hacer una buena transferencia para que esa abuela se presente al hospital en un día que no tenía diálisis, y se le tomó la gota de sangre, se le hizo el estudio genético a la abuela, que era Fabry, y después, bueno, se lo estudió al niño y también tiene el mismo diagnóstico. Pero me refiero, por una consulta pediátrica común, surgió un diagnóstico de Fabry ya familiar. Manifestaciones renales, bueno, después de varios años, esta sustancia, el GB3 o GL3, como también se le llama, puede presentar problemas de riñón, entonces se puede ir alterando la función del riñón. Puede llegar a la insuficiencia renal, al fallo renal. Esa es la evolución natural, digamos, librada a la evolución natural de la enfermedad. Estoy hablando de la forma clásica, de la forma pediátrica. Entonces volvemos a repetir, el dolor es lo principal, el dolor abdominal y el dolor de manos y pies, que se conoce como acroparestesia. Luego pueden aparecer los angioqueratomas, y luego ese depósito de esa sustancia en las células, en unas células renales, en las células del glomérulo, en los podocitos que se llaman, puede ir alterando la función del riñón. También puede haber manifestaciones cardíacas, porque se va acumulando esta sustancia en el músculo esquelético, en todos los vasos sanguíneos que van a irrigar, que van a dar vida, digamos, a ese corazón. Y esa afectación cardíaca entonces puede manifestarse como una hipertrofia ventricular, que le llamamos nosotros, un corazón grande, una cardiomegalia. Se puede depositar en las válvulas cardíacas. De esa manera se va deteriorando el funcionamiento. Las válvulas se ponen mixomatosas, que se llaman así como media pesadas para moverse, para abrirse y cerrarse. Pueden referir estos pacientes, generalmente los adolescentes que tenemos, ya refieren a alguna que otra arritmia, es decir, alteraciones del ritmo cardíaco, y bueno, puede llegar a un fallo cardíaco. Las manifestaciones en el sistema nervioso, nosotros tenemos lo que se llama el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las acroparestesias, esa que yo le refiero, ese ardor y dolor y sensación de hormigueo y demás, afectaría la parte del sistema nervioso periférico. Pero a nivel central también puede manifestarse con cefaleas intensas, con mareos, con vértigos, con cuadros de embolia o con los ACV, con los accidentes cerebrovasculares, como tenía esta persona de 46 años que se hizo un diagnóstico para atrás, digamos, en el examen clínico del nieto. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? No me acuerdo el nombre del enfermero que me dijo que hacía infusión domiciliaria, si quiere aportar o preguntar o comentar a algún paciente algo. Oscar. Oscar, ¿querés hacer algún aporte? Oscar estaba manejando de vuelta a casa. Está bien. No Fabio. sé si se va a escuchar ahora. Hola, sí. Acabo de llegar, ya no estoy manejando. Y sí, yo lo que les puedo aportar desde
mi trabajo, mi rol de enfermero, es en principio para darle tranquilidad a los padres, es que tienen que usar eso, justamente lo que acabo de decir, tranquilidad. ¿Por qué motivo? Porque un paciente tranquilo, que es a veces lo más complicado, el acceso venoso, más allá de la patología, como le está diciendo la doctora, está perfecto y excelente, la tranquilidad y la empatía con el enfermero, un paciente pediátrico, cuando va a colocarse la vía es un dolor y un sufrimiento porque lamentablemente es un procedimiento y es agresivo para el niño, ¿no? Tenga meses de vida o tenga 10 años o 5, para cualquiera. Entonces lo que yo les pido para beneficiar al niño es que los padres también estén tranquilos, porque si el padre o la madre que acompaña o el mayor que acompaña al niño está nervioso, también le transmite ese nervio al niño y es más difícil en un paciente intranquilo, inseguro, colocarle el acceso venoso. Y lograr la empatía con el enfermero, por ahí ya hay un enfermero conocido, van a ver, y ahora reflexionan, si hay un enfermero que ya lo conocen o una enfermera que ya la conocen habitualmente, van a ver que es más fácil la colocación del acceso venoso de la vía, porque hay una empatía y ya cuando hay empatía con el enfermero o la enfermera, el acceso venoso es rápido, porque cuando hay empatía ya hay media vía colocada por este logro de la empatía, digamos. Así que mi aporte en este momento es eso, que vayan tranquilos, que le den confianza a la enfermera o al enfermero, y sí, también con eso ya termino con la parte de tranquilidad y la empatía, y también tenemos en enfermería que es poco conocida. Y bueno, desde nuestro poco conocimiento, yo trabajo en oncohematología, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y también damos a conocer estas enfermedades. Estamos haciendo que sea conocido, porque me preguntan, ¿qué son los lisosomales o sabés de enfermedad de Fabry? No, y bueno, entonces empezamos también a enseñar. Por ahora eso, gracias. Buenísimo. Bueno, yo acá puse un título, perdón. ¿Por qué tendría que hablar con mi familia sobre enfermedad de Fabry? Porque la verdad es que el hecho de que sea de una frecuencia baja, que deambule mucho tiempo hasta llegar al diagnóstico, el sufrimiento que pasan por la incertidumbre de no saber qué tiene, etcétera, van generando un cierto aislamiento de la persona con la enfermedad y de la familia, del entorno. Hay un montón de situaciones, sean culturales, sean sociales, sean de idiosincrasia, etcétera, etcétera, pero muchas veces es como que se encierran en sí mismos y no quieren hablar de la enfermedad. ¿Por qué tendríamos que hablar? Esto está como pregunta. Habría que hablar porque es lo que venimos hablando desde el principio y lo que acaba de mencionar Oscar, porque es una condición poco común frente a otras condiciones crónicas, porque la mayoría de las personas no conocen de esta enfermedad, porque algunos médicos tampoco saben mucho del tema, y volvemos a insistir que yo también como Verónica opino de que esto debería estar como una materia en el pregrado, no me acuerdo quién había hecho el aporte, como una materia en el pregrado, también en educación, les dije que yo trabajaba en educación especial, y yo creo que también los docentes deberían tener noción de la existencia de estas enfermedades, no específicamente de cada una, pero saber que existen, para poder, si tienen algún alumno con esta patología, saber cómo manejarse. Hay que, hablando entre la familia y escuchando y capacitándonos, podemos compartir. Che, vos sabés que esto que escuché en la charla, el dolor abdominal, la verdad que Juancito también siempre quiere andar descalzo. Che, no tendrá lo mismo, le duele mucho la panza, y no quedarnos con la angustia de será, no será, puede ser, cambiará, sino tratar de dialogar. Siempre compartido, todo lo que es compartido en general alivia un poco, ¿no? Identificar los riesgos que parten de los genes compartidos, es decir, hablar un poco, a ver, ¿quién en tu familia transpiraba poco? ¿Quién se cansaba mucho cuando hacía gimnasia? ¿Alguien de ustedes tuvo este ardor en las manos, que es lo que me está pasando a mí? Y poder hablar con hermanos, con tíos, con padres, en los que tenga acceso y posibilidad, ¿no? Bueno, y siempre en lo posible yo les recomiendo a mis pacientes, como que están bastante bien entrenados con eso,
de que tengan una información médica para presentar, en caso de que los vea una persona que no sabe de la enfermedad, presentar en qué consiste, digamos, esta patología. Y esa especie de resumen o de ficha, diciendo yo tengo la enfermedad de Fabry, no es una carta, digamos, para o un letrero para estigmatizar o para discriminar. Al contrario, es para aliviarnos, para estar más tranquilos, para que la otra persona que nos atienda también sepa que nosotros conocemos de qué se trata, lo que nos pasa. Y bueno, eso hay que hacerlo llegar a los docentes, por ejemplo, en el caso de los niños. Voy a repetir algunos conceptos, aunque suene medio pesado, pero quiero que queden bien firmes. Crisis de Fabry es que puede durar de pocos minutos hasta varios días, y el niño llora de dolor, se despierta con dolor abdominal y se retuerce del dolor de pancita, y a veces los días de fiebre eso es mucho peor, o los días de mucho calor o de mucho frío, porque dijimos que no regulan bien la temperatura porque transpiran poco. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies, después se puede hacer un dolor que se irradie a todo el cuerpo. Nosotros en pediatría no queremos que el niño tenga ningún dolor, es decir, que lo consideramos como el principal síntoma para comenzar a medicar. En el caso personal yo uso específicamente carbamazepina. Oscar trabaja en el Gutiérrez, yo soy muy amiga del doctor Feynman. Con Alejandro en general no hemos tenido nunca problemas y los pacientes mejoran muy bien y rápido con la carbamazepina, que la usamos a 10 miligramos por kilo. Bueno, eso es un poco más médico, ¿no? Puede sufrir el dolor abdominal acompañado de estreñimiento, o sea, la constipación, o de diarrea. Pero acá me parece que lo importante para las familias es ver cuáles pueden ser los factores que desencadenan eso, ¿no? Vuelvo a insistir, las temperaturas extremas, extremo frío o extremo calor. Entonces, uno, ¿qué le tiene que aconsejar? Que lo vista en capas, como le decimos nosotros, como si fuera una cebollita. No es cuestión de poner una sola remera y una campera muy gruesa si hace frío, sino poner diferentes capas y en lo posible tejidos de algodón, de manera que el cuerpo, con las diferentes capas de ropa, vaya pudiendo regular la temperatura, y el mismo paciente o el mismo niño se va a sacar si tiene calor o si está transpirando, o se va a abrigar un poco más. El estrés, yo creo que en este contexto que estamos atravesando, nadie está sin estrés. Estamos con una sensación de incertidumbre, con una sensación de angustia, de cuántos casos nuevos hay, de si nos testeamos, de si nos toca la vacuna. Bueno, esto da para hablar largo y tendido de la discapacidad en este contexto de pandemia, las desventajas de estas enfermedades poco frecuentes que normalmente son poco conocidas y poco visibles, hoy es más intenso, no sé si ustedes coinciden. Entonces, lo que mencionó Oscar recién, ayudar a su hijo a encontrar maneras de relajarse. Si al nene le gusta escuchar música, si le gusta pintar, si le gusta jugar con plastilina, si le gusta que uno le cante o hacer algo en común, bueno, encontrar de qué manera el niño se relaja. Generalmente, ahora que estamos tan encerrados, es más difícil, porque un niño es energía pura. El niño quiere saltar, correr, jugar, y bueno, y a veces su cuerpo, por esta patología, hace que se canse más rápido. Después, otra cosa es que el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio es uno de los desencadenantes muchas veces, pero a su vez no es que hay que prohibir hacer ejercicio. Lo que tenemos que recomendarle es que regule la cantidad de ropa que se pone para que pueda regular la temperatura, y la hidratación. Es fundamental que los papás, que los docentes, que los médicos sepamos que el niño con enfermedad de Fabry debe, si va a realizar algún ejercicio físico, debe tomar mucha agua antes, si la necesita durante el ejercicio y después del ejercicio, para ayudar a regular la temperatura. Por ejemplo, si el niño se cansa demasiado porque es un chico hiperactivo y quiere y puede jugar, pero después queda muy dolorido, hay que insistirle a que descanse un poquito, hay que invitarlo, digamos, a que, bueno, si estás cansadito, deja esto, después seguimos, acostate, relájate, querés ver una película, querés que cantemos, querés que te cuente un cuento, querés salir a, qué sé yo, a caminar un rato, a andar en bicicleta, pero también a descansar, es relajarse y descansar. El tema de las vacunas, porque bueno, evidentemente todas las enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que podemos evitar con la vacuna, nos van a evitar el que el niño
tenga sus defensas más bajas, que tenga picos febriles y que se nos complique y se nos desencadene una crisis de Fabry. Por eso hablaba de factores desencadenantes. ¿Tengo que hablar a toda la enfermedad, a todo el mundo de la enfermedad de Fabry? ¿Tengo que andar diciéndole a todo el mundo? Y no sé, cada uno es dueño, cada uno sabe, cada uno tiene la decisión de contar sobre su salud o no. Y nosotros como médicos también tenemos, por ética, digamos, por el secreto profesional, si la persona, la familia, no quiere que yo le cuente a nadie, no le puedo contar. Pero yo creo que sí es conveniente hablarlo con amigos cercanos, y en el caso de los niños, con los maestros de esos niños, para saber qué hacer en alguna situación particular, para entender, para que no crean de que el niño no quiere hacer gimnasia porque es vago, no trajo la tarea porque no la quiso hacer, falta mucho a la escuela porque quiere. No, hay que explicarles por qué es, que va a tener un tratamiento, que cada 15 días no va a ir a la escuela, que a veces no va a poder hacer gimnasia porque se levantó con mucho dolor de abdomen, o porque tuvo una crisis de Fabry el día anterior, o porque está triste y enojado porque no lo dejamos salir. Entonces, creo que siempre compartir alivia, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, apoyo emocional que necesitamos, y también pasa por lo que explicaba Oscar recién, la tranquilidad. Nosotros en pediatría, yo siempre tengo una consigna. Yo voy a poder curar al niño si tengo una buena relación, una buena transferencia, una empatía, como se llama, si me pongo en el lugar de esa familia. Porque el niño no se maneja solo, y en nuestra ciudad, por ejemplo, es muy importante la figura de la abuela y de la madrina. Eso es una cuestión de idiosincrasia de La Rioja. Entonces, yo obviamente no voy a hablar con todo el mundo de la enfermedad, pero tengo que tener una buena relación familiar para que a su vez esa familia entienda, se anime a preguntar, consulte, y el niño cuando ve a la familia tranquila, o a la mamá, o al papá, o al que lo acompañe, la verdad es que también está mucho más relajado y colabora un poco más. Bueno, sin duda el tratamiento interdisciplina, si bien los clínicos somos los que hacemos el contacto directo con el paciente, sabemos que esta enfermedad puede afectar la parte renal, la parte cardíaca, la parte del sistema nervioso, o que puede requerir un tratamiento. Entonces, estas patologías, las lisosomales, las poco frecuentes, ningún médico puede decir, yo trabajo solo con enfermedades poco frecuentes. No. Si yo no tengo un nefrólogo, un cardiólogo, un neurólogo, un buen enfermero que me haga una infusión, un profe de educación física que me escuche, una docente que me escuche, no puedo ayudar a ese niño a una buena calidad de vida. Bueno, la detección precoz siempre va a mejorar las posibilidades de estabilización y la mejora. Ya cuando hablemos de tratamiento, vamos a ver que cuanto antes se instituya el tratamiento, las terapias de reemplazo enzimático, mejor va a ser la evolución. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacer un diagnóstico precoz o a una detección precoz? Con evaluaciones multidisciplinarias, regulares y completas. Siempre hay que tratar de que el niño cumpla con los consejos. Si nosotros nos desautorizamos en la misma relación de pareja, si el papá dice una cosa y la mamá me dice otra, el niño no termina de entender, ¿no? El niño es una esponjita que absorbe todo lo bueno y todo lo malo. Absorbe todos esos estados de ansiedad, de preocupación, de culpa, de enojo. Entonces hay que tratar de mantener, bueno, nos tocó esta situación, tratar de asimilarlo, tratar de capacitarnos, de preguntar. Algunos hacen buena transferencia con el médico, otros con un sacerdote, otros con el psicólogo, pero lo importante es que haya una interdisciplina o una transdisciplina, ¿no? Los papás tienen que ayudar a su hijo a mantener una actitud positiva, no le pueden negar la verdad, porque el que siente los dolores es el chico. Entonces me va a decir, no, estás exagerando, estás mintiendo, no es así. No, bueno, mira, yo entiendo que debes estar muy dolorida, pero vamos a tratar de tomar el medicamento que te dio la doctora, nos vamos a poner nos vamos a distraer un rato, vamos a ver una película, te voy a hacer algo que vos quieras comer, y de esa manera tratar de hacerle entender al niño que uno está con él, acompañándolo, tratando de minimizar ese dolor que solo él siente, ¿no? Bueno, todas las personas con Fabry, como la primera diapositiva que había puesto, son diferentes unas con otras. Dentro de la misma familia puede haber diferente sintomatología. Generalmente la mutación genética es la misma en la familia, pero puede presentarse a distintas edades.
Yo les voy a contar otra experiencia personal, con autorización de la familia, por supuesto. Yo tengo 6 mamás con enfermedad de Fabry. De esas 6 mamás, muchas tienen hijos con enfermedad de Fabry. Y cada una tiene una experiencia diferente. Alguna es la misma mutación, algunas lo toman de una manera, algunas le restan importancia, algunas de esas mamás están muy compenetradas con el seguimiento. Y bueno, al tener estas mujeres portadoras del gen defectuoso para enfermedad de Fabry, yo hice un trabajo estadístico y 3 de esas hermanas tuvieron bebés este año, el año pasado, así en meses seguidos, ¿no? En junio, julio y agosto, cada una tuvo un hijito. Entonces yo lo que decidí es hacer un estudio, apenas nacieron esos bebés, hacer el dosaje enzimático. Convengamos que eso lo pude hacer porque sé que las madres tienen enfermedad de Fabry. Nunca se hacen dosajes tan temprano en niños recién nacidos. De esas familias, 2 de los niños afortunadamente no tienen la enfermedad de Fabry, y uno de los niñitos, que es un varón, tiene una mutación clásica, de la forma del Fabry clásico, severo, y yo realicé un dosaje de un marcador biológico que se llama, que es el lyso-Gb3, y ese niñito ya nació con un valor de 14 nanomoles por litro, es decir, no debe perderse ninguna sustancia por riñón, y menos que menos cuando recién naces. Pero este nene, hicimos el dosaje, tenía la enfermedad de Fabry, dosamos el lyso-Gb3 y lo tiene alto. Yo, haciendo este trabajo estadístico, le dosé a los 3 meses, eso seguía subiendo, está perdiendo 28 ahora, 28 nanomoles, y actualmente con casi 11 meses está perdiendo 36, es decir, va aumentando la pérdida de esa sustancia por riñón. ¿Cuál es el planteo? Yo sé que eso está pasando, y no puedo engañarme ni engañar a la familia de que es un factor de bastante riesgo, porque es un bebé de menos de 1 año, en donde todavía no está autorizada ningún tipo de tratamiento enzimático. Generalmente se autoriza por pautas, por protocolos y demás. En el caso del Fabry clásico, apenas empieza a tener síntomas. Y si no tiene demasiados síntomas, empezamos el tratamiento después de los 7 años de edad. Además, ustedes saben que es un tratamiento muy costoso, que hay que luchar con las obras sociales, con el Estado o con quien corresponda para proveer la medicación. Bueno, ¿qué va a pasar con la terapia? La terapia, nosotros manejamos las terapias de reemplazo enzimático que se usan en pediatría. Es una enzima recombinante humana. Hay 2 formas, digamos, que son las más conocidas, la alfa-galactosidasa y la beta-galactosidasa. A ver, perdón, un cachito, está entrando una llamada y no sé si... Ahí está. Entonces, el médico puede elegir cuál de las 2 formas de enzima para hacer el reemplazo endovenoso. Una se utiliza... Sí. Sí, hola. Hola, soy Verónica, esposa de Fabio, que él es el enfermo de Fabry. Bien. Y, por ejemplo, una duda que tengo también constante con mi hija, porque mi hija es mujer, tengo entendido que puede o no manifestarse la enfermedad en ella. ¿Tiene hecho pero el dosaje? Yo pienso, por ejemplo... ¿Tiene hecho dosaje enzimático y estudio genético? Sí, sí lo tiene. ¿Sí lo tiene? Sí lo tiene. No sé, yo no me he fijado. Pero sí, a ella le hicieron el estudio y le salió que es enferma de Fabry. Y bueno, yo por ejemplo pienso en esos casos donde usted dice que ya tiene esa pérdida que le está marcando la enfermedad de Fabry, ¿no? Sí. De la GL3, ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que pienso es, ¿cómo se sabe, o sea, en qué momento se empieza a darle la medicación al niño? Porque cuando el niño tiene los síntomas, es porque ya la enfermedad lo afectó. Y esta enfermedad lo que tiene, hasta donde sé, es que lo que ya está afectado ya no se recupera, sino que se frena con el tratamiento.
Está bien, vamos a ir por partes. Primero, ¿qué edad tiene tu hija? 5 años tiene. 5 años. ¿Tiene dolor abdominal? Ahora cuando hablaba usted de eso, a veces después de comer, sabe decir como que le duele la panza. Bien. ¿Ha tenido episodios de diarreas, digamos, que no sean porque come un pancho? No. ¿No tiene diarreas? ¿No es constipada? No, no, no. Bueno, el otro síntoma de las acroparestesias, el dolor en las manos y en los pies, ¿tiene? No, no, en realidad no. No. Bueno, entonces, lo que hay que ver primero y principal es que la mujer, en general, no sé qué mutación tendrá Fabio, no importa, no viene el caso, pero en general la mujer puede tener menos síntomas, porque nosotros, vuelvo a repetir lo que genéticamente decía, tenemos 2X, entonces puede estar como inhibida la X enferma, por decir, a ver si nos entendemos gráficamente, y puede estar trabajando la X normal. Es una edad que sí o sí ya hay que empezar a controlar, el pediatra seguramente lo debe saber, tiene que empezar a controlarse ese dolor abdominal. Si es un dolor muy intenso, que es cada vez que come y cada vez se va poniendo más fuerte, bueno, ya hay que empezar a plantear si no es necesario empezar el tratamiento, perdón. Si la variante que tiene Fabio es el Fabry clásico, ¿vos, Fabio, empezaste de chico? Sí, yo tengo el Fabry clásico. Tenés el Fabry clásico. ¿Y vos, estos síntomas que yo vengo mencionando en los niños, vos los tuviste cuando eras chico? Sí. El dolor de panza, Sí, todo. las acroparestesias, Sí. el cansancio, la falta de... Sí, eso fue lo que más... ¿Te cansabas Sí, cuando hacías todo ejercicio, eso. caminabas, corrías? ¿Te iba mal en educación física? Sí, prácticamente no hacía educación física. Bueno, Llegó un esas punto en que yo preguntas, no podía casi caminar ni hacer ninguna actividad física, por dolor de manos, dolor de pies. Los dolores de manos y pies fueron lo que más me afectaba. Y eso bien, fue a que mi mamá llevara a ver qué era la enfermedad, perfecto. porque eran demasiado fuertes los dolores. ¿Cuántos años tenías cuando tenías esos síntomas? ¿Vos te acuerdas? Sí, a partir de los 8 años. Claro, o sea, ya empezaste con un Fabry clásico, pero bastante tarde empezaste. Yo tengo varones que han empezado a los 3, 4 años. Entonces ahí nos limita un poco por lo que preguntás vos, mamá, del tratamiento, porque no es tan autorizada la terapia de reemplazo enzimático hasta los 7 años. Pero nosotros con varios colegas, el doctor Feinberg, el doctor Politei, un grupo de colegas que trabajamos con Fabry, en el 2018 hicimos unas guías de tratamiento para Fabry que se publicaron en una revista de nefrología, y ahí definimos de que cuando hay un Fabry clásico con síntomas, se empieza a la edad que corresponda. Si es varón, urgente, y si es mujer, pero tiene muchos síntomas, también. Voy a hacer una interrupción, me gustaría, Jessy, ¿podrás contarle el caso de Mía con qué síntomas empezó, a qué edad? Sí, ella empezó, buenas tardes a todos. Ella comenzó con dolor abdominal, ardor en manos y pies, y es por eso que llegamos al consultorio de la doctora Miriam. No entendía nada porque yo la llevaba a su pediatra de cabecera y no me sabían explicar qué es lo que ella tenía. También tuvo deterioración de la dentadura, Buenísimo. con tratamiento. ¿Me escuchan? Sí, sí. Y bueno, ahora hace 2 años que comenzó con el tratamiento de reemplazo enzimático, pero ella sufría mucho de dolor abdominal y eso se fue controlando con la carbamazepina. Empezó a los 4 años, Jessica, ¿no? Sí. Empezó a los 4 años, pero volviendo no me acuerdo el nombre de la esposa de Fabio, a lo que preguntas vos, está bien de que vos ya estés, como quien dice, alertándote por ese dolor de pancita que tiene después de comer. No quiere decir que ya tenga que empezar, pero si el dolor se hace más intenso, si el cuadro del día que tiene un resfrío o fiebre le duele más el abdomen,
o empieza con las acroparestesias, el dolor en manos y pies, hay que plantear la posibilidad de empezar, porque no es que vas a decidir hoy y ahí nomás va a empezar. Esto tiene toda una cuestión burocrática hasta que se pueda comprar la medicación o donar o lo que sea, y va a llevar un buen tiempo. Por el daño que vos me preguntás, el daño que es irreversible, es un poquito más adelante, es cuando ya afecta a los riñones, y que se fibrose el tejido. En pediatría, la verdad que para llegar a un daño renal, a mí, por ejemplo, me preocupa este paciente que les comenté, que ahora, con 9 meses, 11 meses de edad, tiene tanta pérdida del ASO-GB3 por riñón. Ese nene sin duda que va a tener un daño renal si es que no empezamos la terapia, pero tiene recién 1 año, no puedo empezarle ya. Va a ser de seguimiento estricto, por supuesto. Bueno, gracias Jessy por tu aporte. Vamos terminando, no los quiero cansar. Vamos a lograr con la terapia de reemplazo enzimático que el paciente pueda sudar un poco más, y eso que nos parece a lo mejor que no tiene importancia, sí tiene importancia porque es lo que nos ayuda a regular la temperatura. Va a mejorar los niveles de energía. Eso nosotros lo hemos observado, o sea, la nenita, la hija de Jessy que comentaba recién, nuestra pacientita que empezó la terapia a los 4 años y medio más o menos, tenía mucho dolor abdominal, comenzó con carbamazepina y luego de la terapia enzimática, la dosis de carbamazepina, la misma mamá se encargó de ir descendiéndola porque ya casi no la necesita. Creo que la toma solo de noche, Jessy. Sí, así es, doctor. Claro, Así entonces, es. además era una nena generalmente bastante tímida, bastante introvertida, retraída y demás, y bueno, probablemente por la confianza de vernos la cara más seguido, de hace 2 años, etcétera, pero es como que está mucho más sociable, participa más. Esto tiene que ver con estos niveles de energía mejorados. Bueno, lo que puse acá de menos tiempo fuera de la escuela significa que va a tener menos internaciones, menos episodios de recaída, se ha visto bastante. Y hay una reducción significativa, que es lo que preguntaba recién, sobre los riesgos futuros de las complicaciones a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel cerebro. Otra cosa que es fundamental trabajar con los niños y en general, no solo con los niños con Fabry, pero de hacer estos controles pediátricos periódicos para desarrollar lo que es una alimentación saludable. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a los papás, no solo de los niños con Fabry, a todos los papás, que la alimentación, lo que es el plato del buen comer. Y de esa manera se va a lograr un equilibrio adecuado en la nutrición, porque no queremos ni chicos obesos, porque están malnutridos por hidratos de carbono, ni chicos que le falten micro o macronutrientes, como el sodio, el hierro, la vitamina D, el magnesio. Entonces tenemos que estimularlos de que la mayor parte de la comida sea todo lo que sean verduras, frutas, vegetales. Y como con los chicos se puede trabajar jugando, ya tienen generalmente edad, le decimos, bueno, anda con tu mamá a la verdulería y compra todo lo que veas de color rojo, de color verde, de color amarillo. Eso podés hacer, por ejemplo, con tu hija Fabio, estimularla así para que coma bien. Vas a la verdulería y decís, a ver dónde hay cosas de color verde. Bueno, vamos a empezar a cocinar esto. Vos me vas a ayudar a cocinar. E ir incorporándolo en que vaya teniendo una alimentación saludable bien desde pequeño, ¿no? Con los lácteos, nosotros insistimos en lo posible en que tengan poca cantidad de grasa, tratar de que consuman pescado, carne, huevos, legumbre, y el menor porcentaje debería ser para todos de alimentos grasos, de comidas, de bebidas azucaradas, todas las cosas procesadas. Otra cosa es que venimos hablando de médicos, es todo aburrido, entonces, bien, hay que ir a hacerse los controles y todo, pero tiene que hacer algo para que el chico se relaje. Si al chico le gusta esta foto de un baile no sé de cuándo, de una recepción de algún otro país, pero bueno, lo importante es que si es un adolescente, que ya vamos a mencionar cómo se sienten los adolescentes, tengan la posibilidad de compartir con sus amigos, que no se sientan discriminados, que mientras el cuerpo les permita, por eso hay que inspirarles confianza, que ellos le cuenten a los mejores amigos, mira, tengo una enfermedad que por momentos me vas a ver malhumorada, porque me duelen mucho los huesos, la panza, las piernas, o porque me agito, o porque me enojo porque no puedo salir con ustedes a andar en bicicleta, pero que el momento en que él esté bien, haga lo que él pueda y quiera hacer.
El tema de la escuela, yo estoy convencida y yo he tenido reuniones con docentes de las escuelas para que entiendan, ¿no? La mayoría son comprensivos y van a querer ayudar. Entonces, ¿a qué tienen que comprender? De que el chico no es que no hace gimnasia porque no quiere o porque es un vago, es porque se cansa, que es lo que nos contaba Fabio que le pasaba a él. A lo mejor faltó, todos los jueves falta, o jueves de por medio falta, y sí, falta porque está durante 3 horas o 2 horas y pico o lo que sea, realizando un tratamiento endovenoso, o tiene que ir a los controles médicos, por eso va a faltar. Esas cosas hay que hablarlas como papá con la escuela. Que sepan además que si el niño le pide permiso para ir al baño a cada rato, es porque tiene un episodio de diarrea, o si llora, o si se aísla, o si no contesta, entender esos estados de ánimo y esos estados o esos síntomas que pueden tener el niño durante las horas de escuela, ¿no? Yo creo que hay que hablar con los docentes. Al niño, y cuando es un poquito más grande, le tenemos que decir, si alguien te hace burla, vos no te enojes, no pierdas el tiempo, no pelees, no te aísles, vos compartís con quien te sientas bien, busca a alguien que sea tu amigo, al cual puedas hacer algo que a vos te guste, o comentarle a la maestra que no te sentís bien, o llama por teléfono a papá para que te vaya a buscar si no estás cómodo. Y los factores desencadenantes, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Tratar de no acalorarlo demasiado, que no pase demasiado frío, que no se exceda cuando haga ejercicio, que tome mucha agua antes y después, que le comunique a algún adulto si se siente mal, que cuando ellos tengan, por ejemplo, los amiguitos tengan en la escuela una infección, que él trate de no acercarse, porque seguramente se va a contagiar, o se puede contagiar, porque los niños comparten todo, y eso puede generar un cuadro de fiebre y acrecentar las crisis de Fabry. Comer saludable, relajar, jugar. Y bueno, lo mismo pasa con los jóvenes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad de Fabry y saber que tiene una enfermedad que la va a tener toda su vida, pero por lo menos tiene que entender y conocer el adolescente de que ya teniendo un diagnóstico tenemos la posibilidad de acceder a un tratamiento o a una medicación que evite que tenga daños mayores. Personalmente no creo que sea lo mismo que te duela todo y no sepas por qué, a que ya le pongas un nombre y un apellido. Bueno, tengo una enfermedad que la verdad que no me hubiera gustado tenerla, pero bueno, me voy a tratar de hacer amigo de esto para poder sobrellevarlo mejor, ¿no? Las mismas recomendaciones, que en lo posible usen ropa de algodón, que eviten las temperaturas extremas, que tomen mucho líquido, y el ejercicio siempre ayuda, nunca está contraindicado, pero tiene que ser regulado. Lo que está contraindicado, por ejemplo, los adolescentes cuesta bastante, es el alcohol o el cigarrillo, porque los adolescentes se pegan mucho a los otros chicos de su edad, y bueno, si los otros toman, ¿yo por qué no puedo tomar? Entonces explicarle de que el alcohol le puede desencadenar esas crisis de dolor y después va a ser peor, no solo que no va a poder tomar más, sino que no va a poder ni compartir con sus amigos. Hay que aconsejar a los adolescentes también de que haga pequeñas pausas durante el día, evitar las situaciones de estrés. Nosotros tenemos niños con Fabry que están en el secundario por ingresar a la facultad y que realmente la situación de examen o de finales de carrera o de separaciones de la familia o duelo por fallecimiento de alguien, etcétera, lo estresa y ahí hace la crisis de dolor. Bueno, mantenerte siempre activo, ser realista sobre sus límites. Nosotros le decimos, vos pensá hasta dónde podés, qué podés hacer, qué te gusta hacer. No castigarse con que yo tengo que hacer, quiero hacer, no. Si no puede, no puede. Nosotros le decimos, esto parece una pavada, pero los adolescentes siempre andan con celular, y le decimos que en general lo tenga cargado al móvil y que guarde los números de contacto. Supongamos, doctora Miriam, mamá, papá, etcétera, etcétera. Que tenga esos números. Y nosotros estamos pensando en hacer unas pequeñas tarjetitas como credenciales para explicar, tengo una enfermedad de Fabry, mi médico de cabecera es tal, si me encuentro, porque el niño una vez que ya empieza a despegarse, a independizarse, a andar solo por la calle y manejarse más independientemente, necesita que alguien más sepa de lo que le pasa a él.
Bueno, ese es el tema del ejercicio, que dijimos que en general mejora todos los niveles de energía, ayuda a dormir un poco mejor, mejora la salud cardiovascular, la presión sanguínea, el estrés, pero ya sabemos que todo tiene que ser en la medida que el cuerpo de cada uno lo permite, ¿no? Fumar nunca es favorable para nadie, pero el exceso de cigarrillo de nicotina puede desencadenar crisis de Fabry, esto lo hablamos con los adolescentes y con los adultos. Y insistir con este tema de compartir tu situación con el grupo de amigos, alejarte de aquella cuestión que te hace daño, llevar siempre con vos una información sobre la enfermedad de Fabry, que sería esa tarjeta. Y bueno, eso es todo lo que queríamos compartirles. Yo voy a dejar de compartir pantalla